Hola a todos. Uno de los temas más recurrentes respecto de la supuesta necesidad de la Iglesia Católica de adaptarse a los tiempos modernos es el tema del sacerdocio femenino. Desde este humilde espacio trataremos de esbozar algunos criterios de la mano de la escritura, la tradición y el magisterio, siempre acompañados de lo que nosotros consideramos que es el recto uso de la razón y del sentido común, para exponer estos criterios, estas ideas que nos permitan explicar la razón de ser de la postura de la Iglesia Católica respecto de la masculinidad del sacerdocio. Vamos por partes. El rol de la mujer en los últimos tiempos se ha visto potenciado, empoderado, ¿no? Una palabra muy de moda. Se ha visto modificado respecto de lo que vendrían a ser los roles tradicionales. La mujer tiene una participación muchísimo más activa en la vida pública, en la vida política, en la vida religiosa, en la vida artística, y eso nos parece maravilloso, pues cada ser humano debe explotar al máximo los dones que ha recibido de Dios. Sin embargo, ¿por qué la Iglesia Católica no abre las puertas del sacerdocio a las mujeres? Vamos esbozándolo a modo de preguntas y respuestas antes de abordar uno por uno los criterios del tema que nos ocupa, ¿no? ¿La mujer está más preparada que antes? Sí, es verdad. La Iglesia necesita más pastores, necesita gente comprometida con la predicación, el servicio y, por sobre todas las cosas, con el ministerio sacerdotal. Así es. No hemos visto muchas mujeres desempeñar con gran eficiencia labores que antes estaban restringidas exclusivamente al varón, definitivamente. Entonces, ¿qué nos impide, fuera de los paradigmas tradicionales y de los esquemas patriarcales, impedir que el mal llamado sexo débil acceda al ministerio sacerdotal? Bueno, al respecto existen muchas razones que van más allá de lo que se llama el sentido común, pero que no contradicen el sentido común. Primero está la actitud de Jesús, ver qué hizo Jesús, que solo llamó varones para constituir los apóstoles. Esto fue producto de los prejuicios de los tiempos, lo veremos en su momento. Segundo, el proceder de estos apóstoles, que, siguiendo el ejemplo de su maestro, constituyeron solo varones para el sacerdocio y el episcopado. Tercero, la clara enseñanza de la tradición y el magisterio a lo largo de 2000 años de cristianismo. Cuarto, la visión católica del sacerdocio, que implica la ordenación solo de varones. Y quinto, muy interesante, una adecuada consideración de la dimensión antropológica, es decir, del papel que desempeñan el varón y la mujer dentro del orden de la creación. Antes de explicar cada uno, abordemos el tema del sentido común. Y vámonos a un ejemplo seglar. Orgullo y prejuicio. El libro, no la película, porque me parece que en la película esta escena no se encuentra. Para quienes hayan leído el libro, hay una escena en la que uno de los personajes, Caroline Bingley, dice a su hermano: me gustarían muchísimo más los bailes si fueran distintos. Sería mucho más racional que estuviera de moda conversar y no bailar. El hermano le contesta: bueno, sí, tienes razón, mucho más racional probablemente, pero bastante más impropio de un baile. ¿Qué tiene esto que ver? Pues que algo similar se puede aplicar a nuestro tema. La conversación, en cierto sentido, es más racional, porque en ella solo ejercitamos la razón, y en el baile no ocurre lo mismo. Pero no es en absoluto irracional emplear otras facultades que no sean la razón. A veces, y con ciertos propósitos, sería absurdo no emplear dichas facultades. Por ejemplo, un hombre sería absolutamente irracional si pretende domar un caballo, escribir un poema o tener un hijo, engendrar un niño, recurriendo únicamente a deducciones mediante silogismos, ¿no? Es las primeras temporadas de The Big Bang Theory y de Sheldon Cooper, ¿no? Aun cuando este ejercicio de los silogismos sea más racional que las exigencias naturales propias de estas tareas, ¿no? De domar un caballo, de engendrar un niño o
de escribir un poema. Es racional no razonar o no recurrir a la razón en ciertos casos. Y mientras más racional sea la persona, mejor comprenderá esta idea que acabamos de esbozar. Del mismo modo, sería más racional ordenar sacerdotes mujeres. Sin embargo, lo que está en juego es algo más que la simple racionalidad. ¿Estamos hablando acaso de una especie de mística? Concepto que siempre se tiende a contraponer a la racionalidad. Pues sí, exactamente, mística. La Iglesia dice ser portadora de una revelación. Si no es portadora de una revelación, no queremos sacerdotes ni sacerdotisas, ni mucho menos sacerdotices. Pero si es portadora de dicha revelación, esperaremos encontrar en la Iglesia un elemento que para el incrédulo va a ser irracional, pero que para el creyente va a ser suprarracional. Debe existir un aspecto ininteligible a la luz de la razón, sin ser contrario a la luz de esta razón. Como en la naturaleza es oscura la realidad del sexo y de los sentidos. Teniendo esto presente, nuestra comparación no resultaría tan antojadiza como en un inicio pudo parecer. La Iglesia debe parecerse más a un baile que a una fábrica o a un partido político. Una fábrica y un partido político son creaciones artificiales en las que no nos relacionamos con personas en toda su dimensión, sino con operarios, productores y electores. Son artificios necesarios, definitivamente, pero precisamente por ser artificios nuestros, creaciones humanas, podemos mezclar, eliminar y experimentar a gusto con ellos. El baile en pareja, en cambio, está destinado a estilizar un rasgo natural y propio del ser humano en toda su dimensión, que es la galantería y el cortejo. Esto puede estarse perdiendo en algunos ejemplos de bailes en la actualidad, pero vayamos a la esencia del baile en pareja. No nos permite mezclar y eliminar en la misma medida, no solo por decoro y buen gusto, sino bajo pena de alterar aquello que representa. Con la Iglesia vamos más allá aún, pues en ella tomamos contacto con lo masculino y lo femenino, no solo como hechos naturales, sino como sombras vivas e impresionantes de realidades que no podemos controlar y que escapan a nuestro conocimiento directo. En realidad nosotros no tomamos contacto con lo masculino y lo femenino, tengamos eso presente. Son esas dimensiones las que toman contacto con nosotros. Con esto claro, podemos pasar a los 5 argumentos que antes habíamos mencionado. Primer argumento, la actitud de Jesús. El hecho de que, pese a que su círculo de discípulos incluía a muchas mujeres, como por ejemplo su propia madre, Jesús haya designado específicamente 12 varones para ser sus apóstoles reviste una importancia fundamental. Me dirán, pero lo hizo porque la sociedad judía era machista y se ciñó a la mentalidad de sus tiempos. Esto no es verdad, porque sabemos que Jesús no fue víctima de presiones sociales de ningún tipo. Es bien conocida la independencia que manifestó a lo largo de todo su ministerio, y esta se expresó en desligarse de cualquier vínculo humano. Les dejo algunas citas, no las vamos a leer en este momento, pero les dejo algunas citas para que puedan tener presente esta independencia de Jesús respecto de los estándares de su época. Juan 4:27, Juan 8:11, Marcos 10, del 2 al 11, Lucas 8, del 2 al 3, Mateo 28, del 7 al 10, Lucas 24, del 9 al 10. Si Jesucristo eligió 12 varones, lo hizo consciente y libremente. Segundo criterio, la práctica de los apóstoles. Cuando los apóstoles salen de los límites del mundo judío, la predicación del evangelio en la civilización grecorromana los lleva a romper, a veces con dolor, con las prácticas mosaicas. Esto lo vemos en distintas discusiones respecto de si seguir con las prácticas de los judíos, la circuncisión, etc. o no. Habrían podido pensar,
si no hubieran estado persuadidos de su deber de ser fieles al Señor en este punto, en conferir la ordenación sacerdotal a mujeres. Debemos recordar que en el mundo helénico no era raro que diversos cultos estuvieran confiados a sacerdotisas, pues los griegos no pensaban como los judíos. Entonces, si los apóstoles hubieran sentido mayor libertad, si hubieran sentido que tenían la libertad de modificar, experimentar y cambiar, en este sentido, tranquilamente podrían haber ordenado a sacerdotisas para llevar el evangelio de una manera más racional e inteligente a este nuevo pueblo griego, por ejemplo. Aunque ciertos filósofos, es verdad, hubieran sostenido la inferioridad de la mujer, se registra la existencia de un movimiento de promoción femenina durante todo el periodo imperial. De hecho, constatamos, a través de los Hechos de los Apóstoles y de las cartas de San Pablo, que varias mujeres colaboraban con él en favor del Evangelio. Algunas ejercieron un influjo notable en las conversiones, como Priscila y Lidia, por ejemplo. Otras, como la diaconisa Febe, estaban al servicio de una iglesia particular. Estos hechos ponen de manifiesto en la Iglesia Apostólica una considerable evolución respecto de las costumbres del judaísmo. Entonces no se puede decir que los apóstoles no ordenaron sacerdotisas por mantenerse radicalmente fieles a las costumbres judías. Entonces, es de notar que en ningún momento se trató de conferir la ordenación. Esto, repetimos, no por haber cedido a las presiones de su entorno, sino por fidelidad a lo que Jesús hizo en su momento. Los apóstoles no se sentían dueños de la revelación para poder modificarla a su gusto, así como el magisterio de la Iglesia en la actualidad no se siente dueña de la revelación, sino custodio de la misma. Ahora, ¿esta disposición vale para todos los tiempos? Nosotros creemos que sí. El designio de Dios se realizó de un modo totalmente particular en los tiempos bíblicos. No basta decir que este designio se reveló en un determinado periodo histórico. Es preciso añadir que tal periodo queda marcado por este hecho para siempre. Antes de Cristo, después de Cristo. El plan divino no es un conjunto de ideas abstractas, no es un manifiesto, no es una teoría, no es un conjunto de postulados filosóficos. Es una obra situada en el tiempo. Y esta obra está iluminada por una palabra profundamente anclada en dicho tiempo. Esa obra y esa palabra culminan en Jesucristo, en su encarnación, ministerio terrestre, muerte y resurrección. Por eso Jesucristo, cuando habla de la ley de Moisés, no dice, yo vine a cumplir todo lo que dice la ley, check. No, Él se refiere a sí mismo como que vino a darle cumplimiento, a darle plenitud. Por eso en la cruz dijo, todo está consumado, todo está cumplido. No es que vino a ponerle check a todos los preceptos al pie de la letra, sino a darles perfección, a darles plenitud, porque Él es la plenitud de la revelación. Su obra y su palabra siguieron prolongándose de forma privilegiada en la Iglesia Apostólica. La llamada de Jesús es normativa, porque constituye un elemento esencial de la revelación, objetivamente completada con los apóstoles, que son sus más próximos intérpretes y sus más autorizados comentadores. Por eso decimos que la Iglesia de Cristo es apostólica. Ahora, preguntarán, hablando de los apóstoles, algunas de las prescripciones y doctrinas de Pablo respecto de la mujer son evidentemente caducas, ¿no? Bueno, sí. Pero hay que notar que tales prescripciones, probablemente inspiradas en las costumbres de su tiempo, se refieren a órdenes de carácter disciplinar, que son de menor importancia, como por ejemplo la obligación por parte de la mujer de llevar un velo sobre la cabeza. Tales exigencias ya no tienen valor normativo. Si bien sigue siendo respetable en la práctica en los círculos más tradicionalistas donde la mujer se cubre con velo, no estamos hablando de un, mandamiento o de una parte esencial de la revelación. No obstante, otra prohibición de Pablo, la prohibición de hablar en la asamblea, recuerden 1 Corintios 14, 34, 35 y 1 Timoteo 2:12, es de otro tipo. Pablo no se opone absolutamente al derecho de hombres y mujeres de profetizar en la asamblea, ver 1 Corintios 11:5, sino que se refiere únicamente a la función oficial de enseñar en ella. Para Pablo, esta prohibición está ligada al plan divino de la creación. Veamos 1 Corintios 11:17 y establezcamos un paralelo con Génesis 2:18 al 24. No hay que olvidar, por lo demás,
que debemos a San Pablo, para quienes los quieran acusar de machista, misógino, etc., debemos a San Pablo uno de los textos más vigorosos acerca de la igualdad fundamental entre el varón y la mujer como hijos de Dios en Cristo. Me refiero a Gálatas 3:28. Agarremos nuestra Biblia y leamos. No hay motivo para acusar a Pablo de prejuicios contra las mujeres, cuando se constata la confianza que les testimonia y la colaboración que les pide en su apostolado. Ok, ¿cierto? Vamos bien hasta ahí. Ahora, siguiente cuestión dentro del mismo punto. En materia de sacramentos, recordemos la potestad de atar y desatar, en materia de sacramentos la Iglesia posee un poder de intervención que le permite cambiar de acuerdo con las necesidades del tiempo y con las circunstancias. Por ejemplo, el tema de la Eucaristía. No se altera la doctrina, no se altera el dogma, no se altera la esencia, pero la Iglesia tiene el poder, ¿no?, de, tras una profundización teológica, entender que en cada partícula de pan consagrado y en cada partícula, en cada gota de vino consagrado se encuentra Cristo plenamente, en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Por eso, en circunstancias normales, la Sagrada Eucaristía se administra solo bajo la especie de pan, si bien se consagran las dos, pero al pueblo se reparte, se administra la comunión solamente bajo la especie de pan. Otro ejemplo, el tema del bautismo por inmersión, por ablución o por aspersión. Entonces, la Iglesia tiene conciencia de poseer respecto de los sacramentos, aunque instituidos por Cristo, cierto poder de intervención, cierto, no ilimitado. No puedes cambiar el pan y el vino por galletas y jugo de uva o pizza y Coca-Cola. Este poder lo ha usado a lo largo de los siglos para precisar el signo y las condiciones de administración. No obstante, este poder es real, pero es limitado, ya que no puede alterar la sustancia de los sacramentos. Por otra parte, no olvidemos que los signos sacramentales no son convencionales. Deben introducir al hombre de cada época en el eterno acontecimiento por excelencia de la historia de la salvación y hacerlo comprender cuál es la gracia que significan y producen. Así, la Eucaristía no es solo una comida fraterna, sino es un memorial. No recuerdo, no solo en memoria, en memorial, y para eso debemos entender la cosmovisión judía en la que se instituyó. Recordemos que la Pascua no es el recuerdo, sino es revivir, es el memorial de el paso de Israel a la libertad, a la salida de Egipto. Por ponerlo en sencillo, para quienes hayan visto la película Interestelar, ¿recuerdan cuando el protagonista estaba en una especie de plano en el cual tenía un acceso transversal a todos los momentos de la historia? Pues esa es la visión judía. Por eso el memorial de la Pascua es que este evento está ocurriendo aquí y ahora para toda la eternidad. No es que tenemos varias Pascuas, es la misma Pascua. Del mismo modo, la misa no es que sacrificamos varias veces a Cristo, como dicen nuestros hermanos separados, sino que es el mismo sacrificio aquí y ahora y para la eternidad. Entonces, teniendo esto claro, sabemos que la Eucaristía es un memorial que presenta y actualiza el sacrificio de Cristo y su ofrenda por la Iglesia. El sacerdocio ministerial, por su parte, no es un simple servicio pastoral. Por eso en un video breve indiqué que es incorrecto comparar al sacerdote católico con el pastor evangélico, que algunos lo tomaron a mal cuando dije que es como un catequista glorificado, pero en el fondo es eso, es un ministerio de predicación. No tiene nada que ver con el sacerdocio católico. Este sacerdocio católico asegura la continuidad de las funciones y poderes confiados por Cristo a los 12. La adaptación a civilizaciones y épocas no puede abolir la referencia sacramental a los acontecimientos fundamentales, fundacionales del cristianismo y al mismo Cristo. Se dirá, es innegable el proceso en la sociedad, que podríamos llamar humanización, realizado desde el tiempo de Jesús hasta nuestros días. Ante este hecho, ¿no debería la Iglesia ser lo suficientemente sabia como para aprender de lo nuevo? Sí, en efecto. La Iglesia debe tener en cuenta la visión moderna del ser humano, pero también el mundo moderno tiene que aprender nuevamente de la sabiduría que se conserva en la tradición de la fe.
ya que no todo lo nuevo es mejor. Y que no puede liquidar simplemente tachándola de patriarcalismo arcaico. Ciertamente, la Iglesia debe hacerse entender por todas las generaciones, y para eso tiene que traducir, no modificar, traducir y actualizar su aportación. Pero a la vez es portadora de realidades que deben informar, es decir, dar forma, marcar con su cuño el tejido mismo de la historia. Y estas son realidades eternas e inamovibles. Dichas realidades deben poner su sello en la historia, no deben ser modificadas, ¿no?, para darle una versión moderna. Se tiene que traducir para explicar lo eterno. La diferencia en este punto es importantísima. Entender esta diferencia es esencial para no perder la esencia, ¿no? Y este es un error que han cometido muchos teólogos, sacerdotes y laicos de estas corrientes modernistas, la teología de la liberación, etcétera, etcétera, que comprometen la esencia misma del cristianismo sobre pretexto de actualizarla. No, es traducir, presentar para que sea más entendible una realidad eterna que no puede ser modificada, sino que ella debe ser la que modifique el curso de la historia. Actualizar no significa recrear libremente, es el pasado mismo el que tiene que hacerse actual, so pena de disolverse en el tiempo y de provocar una crisis de identidad del propio cristianismo. Crisis que en algunos campos estamos viendo. Así pues, cuando sobre algunos puntos importantes de la economía del reino de Dios nos topamos con la manera de actuar y la voluntad deliberada de Jesús o de los apóstoles, interpretadas de modo constante a lo largo ahora de 21 siglos, sería fatal no otorgarles un valor duradero. De estos puntos importantes y esenciales, la elección de colaboradores masculinos por parte de Jesús y de los apóstoles es un ejemplo concreto. Donde se pierde el vínculo con la voluntad del Creador, con lo que quiso Dios, y dentro de la Iglesia el vínculo con la voluntad del Redentor, con la voluntad del Redentor, lo que quiso Cristo, la funcionalidad se convierte fácilmente en manipulabilidad. Tengamos esto presente. Y esto desnaturaliza tanto al varón como a la mujer, pues todo, incluido el cuerpo humano, pasa a ser considerado como un mero instrumento del que uno se sirve. Sobre este tema tenemos harto para hablar respecto del sexo y la teología del cuerpo, pero es un ejemplo claro, la no instrumentalización de las realidades. Vamos ahora al tercer punto, la tradición y el magisterio. Tanto tradición como magisterio han mantenido a lo largo de los siglos la misma posición respecto de este tema. ¿Por qué? Obviamente no por mera casualidad. Se puede ver que el motivo esencial por el que la Iglesia se limita a llamar solamente a los varones al orden sagrado es el hecho de que ella, al igual que los apóstoles, buscan mantenerse fieles al tipo de ministerio querido por su Señor. Se dirá, entonces, ¿por qué deberían sus enseñanzas tener tal importancia si son solo creaciones humanas? ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Ahora la pregunta es, ¿quién dice que son creaciones humanas? La tradición es la transmisión misma del Evangelio en cuanto distinta de la Sagrada Escritura. Recordemos que el Nuevo Testamento no es otra cosa que parte de la tradición puesta por escrito. Por lo tanto, también es palabra de Dios. Recordemos el final del Evangelio de Juan. Muchas otras cosas hizo y dijo Jesús, para las cuales no alcanzaría el mundo para contener tantos libros. Estoy parafraseando, pero la idea se entiende. Entonces, esta tradición es la que forma parte integrante de la Iglesia, es lo que nos enseñan nuestros padres, que no te lo ponen por escrito, es la tradición viva de la Iglesia, porque la Iglesia no es una empresa con un manual de funciones, es un organismo vivo, es el cuerpo místico de Cristo que es la cabeza. Entonces, esta tradición es la transmisión de la información entre las células de dicho cuerpo. Al igual que en el cuerpo humano, hay transmisión de información entre las células, lo cual permite el desarrollo y el crecimiento de dicho cuerpo. La Sagrada Escritura nace y se escribe en la Iglesia, es decir, en la tradición, pues es la Iglesia la que discierne, guiada por el Espíritu Santo, prometida por Jesús, cuáles son los escritos que se han de recibir como inspirados. Así que,
lejos de ser una creación humana, como la llaman nuestros hermanos evangélicos, que son incapaces de distinguir tradiciones en cuanto a costumbres de la tradición con mayúscula, ¿no? La tradición es el organismo vivo en el que nace la Biblia y en el que ésta debe ser leída, transmitida e interpretada. ¿Y el magisterio? Me preguntarán. Bueno, el depósito de la fe, contenido en la tradición y en la escritura, fue confiado por los apóstoles al conjunto de la iglesia. Recordemos que el magisterio de ese tiempo es la tradición de hoy. Sin embargo, dado que todos somos miembros distintos de un mismo cuerpo, cada uno con una función particular e irreemplazable, en el caso concreto de la interpretación auténtica de la palabra de Dios, oral o escrita, esta ha sido confiada solo al magisterio vivo de la Iglesia, el cual lo ejercita en el nombre de Jesucristo. Aquí nos referimos a los apóstoles y a los sucesores de los apóstoles en comunión con el sucesor de Pedro, a quien el Señor entregó las llaves del reino de los cielos. Mateo 16:19. Este magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio, ¿no? Forma parte de una estructura, así como tres son las personas de la Santísima Trinidad. Un plano se constituye con 3 puntos y necesitas 3 puntos de apoyo para mantener estable una estructura. Así, la revelación se apoya sobre 3 puntos fundamentales: escritura, tradición y magisterio. Son las 3 patas con las que nos mantenemos estables y firmes resistiendo los embates de los tiempos. Si nuestros hermanos evangélicos que profesan la sola escritura desean andar por la vida cojeando solo de una pata, prescindiendo de las otras 2 y careciendo por lo tanto de estabilidad, es su problema, ellos se lo pierden, están corriendo una carrera cojeando. Pero bueno, volvamos al tema. El magisterio de la Iglesia ha recibido el mandato de su Señor y cuenta con la asistencia del Espíritu Santo para escuchar, custodiar y transmitir con fidelidad el mensaje contenido en el depósito de la fe. La obediencia al magisterio de la Iglesia por parte de los fieles puede ser justificada incluso bíblicamente, porque nosotros amamos la Escritura, es palabra de Dios y es una de las 3 fuentes de la revelación. Entonces, vayamos a la Biblia. El mismo Jesús le dijo a sus apóstoles: el que a ustedes escucha, a mí me escucha. Lucas 10:16. Queriendo decir con esto que el mensaje transmitido por el magisterio, el Papa con los obispos que continúan la enseñanza de los 12, lejos de ser simples tradiciones humanas, es el mensaje del propio Jesús. En conclusión, ninguna lectura historicista de la Escritura puede producir por sí misma una tesis a favor o en contra de la administración de las mujeres al sacerdocio. La Escritura debe ser leída dentro de la Iglesia, que es el sujeto viviente, no es una institución humana, no es una corporación, no es la ICAR, como le ponen nuestros hermanos evangélicos, para asignarle siglas y crear artificialmente la imagen de una corporación, ¿no? Es un sujeto viviente, en el respeto de la tradición y, por lo tanto, en un último análisis mediante la interpretación auténtica del magisterio. La tradición de la Iglesia tiene raíces más profundas de lo que a simple vista se podría pensar, pero lo que podemos captar de ella y lo que logramos expresar nos indica que dicha tradición existe con razón y permanece inalterable a través de los tiempos y de las opiniones, incluso sobre la función de los sexos. La Escritura puede convertirse en fundamento de una vida solo cuando es confiada a un sujeto vivo, el mismo sujeto del que ella nació. ¿Se entiende? Nosotros, sujetos vivos, podemos tener como fundamento de nuestra vida la Escritura solo cuando esta Escritura es confiada a un sujeto vivo. Porque solo lo vivo puede transmitir vida, solo la vida puede transmitir vida. No puede ser confiada a un sujeto inerte, a una institución, a una corporación. Y este sujeto vivo tiene que ser el mismo sujeto del cual esta Escritura nació. Eso quiere decir la Iglesia Católica, señoras y señores. Escritura, tradición y magisterio no se pueden considerar como 3 realidades separadas,
sino que la Escritura, leída a la luz de la tradición y vivida en la fe de la Iglesia, se abre en este contexto vital en su pleno significado. El magisterio tiene la misión de confirmar esta interpretación de la Escritura. Pedro, y tú cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Que la escucha de la tradición en la fe hace posible. La Iglesia, a través de su magisterio, asegura en campos tan variados el discernimiento acerca de lo que puede cambiar y de lo que debe quedar inmutable. Cuando ella cree no poder aceptar ciertos cambios, es porque se siente vinculada por la conducta de Cristo, por lo que Cristo hizo, dijo y enseñó. Su actitud, digan lo que digan, no es la actitud del arcaísmo, es la actitud de la fidelidad. Siervo fiel y cumplidor, administrador fiel, que hace lo que su Señor le dijo. Ella solo puede comprenderse en verdad bajo esta luz. La Iglesia se pronuncia en virtud de la promesa del Señor y de la presencia del Espíritu Santo con miras a proclamar mejor el misterio de Cristo, de salvaguardarlo, no cambiarlo, de salvaguardarlo y de manifestar íntegramente la riqueza del mismo. Cuarto punto, cuarto argumento, la visión del sacerdocio. Profundizando más, vemos que el verdadero motivo de la discrepancia radica en el significado que se atribuye al término sacerdote. Este no se refiere a un funcionario que puede ser eficiente en el área administrativa, simpático, carismático, atinado para dar consejos, con capacidad para hacer visitas, un rockstar. No, es verdad que estas facultades humanas son útiles al ministerio. Sin embargo, si nos centramos solo en ellas, estaríamos olvidando el aspecto sustancial del problema, porque obviamente, tanto hombres como mujeres pueden ser buenos administrativamente, simpáticos, carismáticos, tener don de consejo, capacidad para hacer visitas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no debemos olvidar el aspecto sustancial del tema. El sacerdocio ministerial es un servicio a los fieles, no es un trabajo. No es un puesto de mando y toma de decisiones según un horizonte temporalista. No es una carrera, no es una profesión, no es un oficio. Es una vocación. El obispo y el sacerdote tienen la autoridad para el encargo que han recibido de Cristo, ser siervos de los demás, sin distinciones. Su poder se centra y se define por ese servicio. Por eso el sacramento del orden sacerdotal es un sacramento de servicio a la comunidad, así como el sacramento del matrimonio es un sacramento de servicio a la comunidad. En su momento hablaremos del tema del sacramento del matrimonio y la visión de la unión entre hombre y mujer como expresión del misterio de Cristo y su Iglesia, que es algo realmente hermoso y a la luz del cual se puede entender plenamente la vocación al sacerdocio. Entonces, dijimos que el poder del sacerdocio se centra y se define por ese servicio, desde el núcleo de los sacramentos de la Eucaristía y la penitencia, para las cuales un sacerdote es irreemplazable, y constituyen el mejor servicio a la Iglesia y al mundo. Preguntémonos, concretamente, ¿qué vendría a ser el sacerdocio? De acuerdo con la concepción católica, el sacerdocio es un sacramento. ¿Qué significa eso? Que no es una profesión que ofrece un órgano administrativo llamado Iglesia, sino que es algo previo, anterior a la Iglesia, algo de lo que la Iglesia no puede disponer a su antojo. Para la Iglesia, un sacramento es algo así como los derechos que emanan de la creación respecto al legislador. Y precisamente aquí aparece lo propio y particular de la Iglesia ante instituciones del mundo de cualquier clase o nivel. El sacramento, por una parte, construye la institución Iglesia, no al revés. De modo que ésta, solo a partir del sacramento, es institución, una realidad constituida sui generis, pero por otro lado, no forma parte de un engranaje institucional, sino que él mismo limita a la Iglesia su capacidad de decisión, en la que su preocupación principal debe ser la fidelidad a lo recibido. El sacerdote, en el ejercicio del ministerio, no actúa en nombre propio, sino que representa a Cristo que obra a través de él. Esta representación de Cristo alcanza su más alta expresión en la celebración de la Eucaristía. En dicha celebración actúa no solo en virtud de la eficacia que le confiere Cristo, sino en la misma persona de Cristo. El sacerdote actúa in persona Christi, haciendo las veces de Cristo.
Con esto se entenderá en su momento el tema del celibato sacerdotal. Entonces, actúa in persona Christi hasta el punto de ser su imagen misma cuando pronuncia las palabras de la consagración. El sacerdocio cristiano es, por lo tanto, de naturaleza sacramental, no laboral. El sacerdote es un signo, cuya eficacia sobrenatural proviene de la ordenación recibida, pero como todo signo debe ser perceptible y fácil de captar por los sentidos, para todos los cristianos. En efecto, la economía sacramental está fundada sobre signos naturales, inscritos en la psicología humana. Los signos sacramentales, dice Santo Tomás, representan lo que significan por su semejanza natural. La misma ley vale para las personas. Cuando hay que expresar sacramentalmente el papel de Cristo en la Eucaristía, no habría tal semejanza si el papel de Cristo no fuera asumido por una persona que sea un varón, porque Cristo es una persona y es un varón. De lo contrario, difícilmente se vería en el ministro la imagen de Cristo, porque Cristo mismo fue y sigue siendo un ser humano varón. Objetarán, pero ¿no dijo San Pablo que ya no hay varón ni mujer, sino que todos somos uno en Cristo Jesús? Gálatas 3:28. Bueno, no hay que torcer las escrituras. Con esto San Pablo no quiere decir ni que los roles masculino y femenino hayan pasado a ser intercambiables, ni que la función representativa del sacerdote la pueda realizar tanto un varón como una mujer. San Pablo no era un ideólogo de género. Porque esta es una cuestión de hecho, que la encarnación del Verbo se hizo según el sexo masculino. ¿Por qué? Porque Cristo quiso representar al esposo y la Iglesia la esposa. Simple y sencillo. No es una cuestión de machismo, es una cuestión de que debemos entender la realidad y la naturaleza, ¿no?, como expresiones de realidades más profundas que Dios nos quiere transmitir. Entonces, este hecho, por si acaso, para mis hermanos machistas, lejos de implicar superioridad alguna del hombre sobre la mujer, es inseparable de la economía de la salvación, porque recordemos que Cristo, esposo, cabeza, amó a su iglesia y se entregó por ella. Así que el que quiera asumir bien su papel de varón, ya sabe que se tiene que entregar hasta la muerte a su mujer. Por si acaso, el hecho de que Cristo sea hombre no quiere decir que los hombres estemos arriba y las mujeres abajo, porque cabeza sin cuerpo no es nada. Entonces, este hecho está en armonía con el conjunto del plan de Dios, tal como Dios lo ha revelado y cuyo centro es el misterio de la alianza. Esta alianza trasciende la relación entre amo y siervo que encontramos en las religiones del pasado. Pongámonos a pensar un poco en todas las manifestaciones religiosas a lo largo de la historia fuera del cristianismo. Dios es el amo y nosotros somos los siervos. Ya en el Antiguo Testamento, como se ve en los profetas, adquiere la forma privilegiada de un misterio nupcial. Por eso los profetas aluden tanto al pecado de Israel como adulterio. El pueblo elegido se convierte para Dios en su esposa amada. En Cristo se realiza plena y definitivamente este misterio, enunciado y cantado en el Antiguo Testamento. El tema, que luego se va a precisar en las cartas de San Pablo, 2 de Corintios 11:2 y Efesios 5:22-23, por poner algunos ejemplos, o en escritos de Juan, específicamente Juan 3:29 o Apocalipsis 19 del 7 al 9, se encuentran también en los evangelios sinópticos, Marcos 2:19, Mateo 22 del 1 al 14. Presento muchas de las citas de la Biblia para que este video lo veas con tu Biblia al costado, le pongas pausa cuando sea necesario y busques los pasajes. No los voy a leer completos porque este video, que ya de por sí es extenso, sería kilométrico. Pero como las enseñanzas no son para recibirlas una sola vez y pasarlas porque no tenemos memoria idética, pon las pausas en los momentos en los que consideres conveniente, reflexiona, medita, porque estamos hablando de realidades muy, muy profundas. Acompáñate de la Sagrada Escritura, lee, relee, ama, saborea y profundiza cada uno de los pasajes y permite que se hagan vida en el interior de tu corazón. Cierro paréntesis y volvemos al tema.
Mediante este lenguaje entretejido de símbolos que expresa y alcanza a hombre y mujer en su identidad profunda, se nos ha revelado el insondable misterio de Dios y de Cristo. Por esta simbología nupcial no se puede pasar por alto el hecho de que Cristo es un varón. Y por tanto, a menos que ignoremos la importancia de este simbolismo, debemos admitir que en las acciones que exigen el carácter de la ordenación y donde se representa a Cristo mismo, que es el autor de la alianza, el esposo y el jefe, cabeza de la iglesia, ejerciendo su ministerio de salvación, siendo la Eucaristía la forma más alta de este misterio de salvación, en la cual nos hacemos uno, como en el más puro misterio nupcial con Cristo, al recibirlo, pasa a ser uno con nosotros. No hay una forma más sagrada de unión, por eso amamos tanto la Eucaristía, ¿no? Entonces, este papel lo debe realizar justamente un varón, lo cual obviamente, repito, no revela ninguna superioridad personal en el orden de los valores, sino solo una diversidad de hecho en el plano de las funciones y del servicio. Nueva objeción tomando la Escritura. No obstante, puesto que Cristo se halla actualmente en condición celeste, no habría mayor diferencia en que sea representado por un varón o por una mujer, ¿verdad? Ya que en la resurrección no se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como ángeles en el cielo. Mateo 22:30. Torciendo nuevamente las Escrituras, aclaremos. Este texto no significa que la distinción entre varón y mujer será suprimida en la gloria. Hermano hombre, serás hombre para siempre. Hermana mujer, serás mujer para siempre. No seremos seres asexuados en el cielo. Porque dicha distinción, hombre y mujer, determina la identidad propia de la persona. Lo que vale para nosotros, vale también para Cristo. Sabemos que en los seres humanos la diferencia sexual juega un papel mucho más importante y profundo que otras, como por ejemplo las étnicas, ¿no? Es el efecto de una voluntad primordial de Dios. Macho y hembra los creó. Génesis 1:27. Y el matrimonio, por eso, siempre es entre hombre y mujer. Nunca se habla del tema de razas, ¿no? Nunca se habla del tema de razas. Por eso, los matrimonios son interraciales y lo han sido siempre a lo largo de la historia. Pero nunca son de un orden diferente a varón y mujer. Eso no cambia. Cualquier otra cosa fuera de eso no es matrimonio. Me preguntarán, tengo anotado todo acá en mis apuntes, pero al presidir las funciones litúrgicas y sacramentales, el sacerdote también está representando a la iglesia, a la esposa, ¿no? Según el simbolismo que nosotros mismos hemos expuesto hace un rato, ¿no sería posible pensar que esta representación pueda ser realizada mejor por una mujer? Inteligente objeción. Sin embargo, hay una respuesta. Si el sacerdote representa a la iglesia, cuerpo de Cristo, lo hace precisamente porque representa ante todo a Cristo, que es la cabeza. La unión entre cabeza y cuerpo es indisoluble. Por eso decimos que fuera de Cristo no hay salvación, y podemos decir tranquilamente que fuera de la iglesia no hay salvación, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. En calidad de cabeza, el sacerdote preside la asamblea cristiana y celebra el sacrificio eucarístico que toda la iglesia ofrece y en el que ella entera se ofrece a sí misma. Ahora, si el sacerdote preside la asamblea, no es porque la asamblea lo haya escogido o designado para tal oficio, ya que la iglesia no es una aglomeración espontánea. Señores, el reino de Dios no es una democracia, es un reino, una cabeza y un cuerpo. Por eso la estructura de la iglesia es vertical, es jerárquica. Como su nombre, eclesía, lo indica, son los llamados, los convocados, no los aglutinados espontáneamente, ¿no? Cristo sí, religión no, relación sí, no. Cristo no fue una especie de hippie que decía, ay, con tal que sientas bonito, júntate y agrúpate con quien quieras. No, Él llamó, Él es el que convoca. Él te miró y te dijo, yo te convoco. Entonces, la iglesia son los llamados por aquel que amó hasta esta iglesia y se entregó por ella. Por eso Él tiene autoridad, por eso Él nos llama y por eso Él delega
las funciones en cada miembro del cuerpo que Él ha considerado necesarias para nuestra salvación y convenientes para nosotros. La masculinidad de Cristo no es accidental y no es banal en relación con el plan de salvación, no en el sentido material, sino porque todo este plan nos ha sido revelado con símbolos esenciales de los que es inseparable y sin los cuales el designio de Dios nos resultaría imposible de entender. Cristo es el nuevo Adán. La alianza de Dios con los hombres es presentada en el Antiguo Testamento como un misterio nupcial, no es casualidad. La definitiva realidad de este misterio nupcial es el sacrificio de Cristo en la cruz, el esposo que se entrega por la esposa, la cabeza que se entrega por el cuerpo. Cristo es el esposo de la iglesia, la cual adquirió Él con su propia sangre. La salvación que Él trajo es la nueva alianza. Con este lenguaje se nos muestra por qué la encarnación se ha realizado según el sexo masculino, expresa una realidad eterna, e impide que se pase por alto este hecho histórico. Por tal razón, solo un varón puede ocupar el puesto de Cristo, ser signo de su presencia, en una palabra, representarlo, ser signo eficaz de su presencia en los actos esenciales de la alianza. Con esto, ¿queremos decir que la idea de un Jesús esposo reclama una imagen masculina? Exactamente. En este mundo moderno, sobre todo, que ataca a la masculinidad y busca desmasculinizar al varón, es importantísimo tener esto presente. La imagen masculina es esencial, no puede ser diluida. La imagen femenina es esencial, no puede ser diluida porque reflejan realidades eternas. Entonces Cristo, al expresar su misterio que realiza mediante la comunicación filial del Espíritu a su cuerpo, la Iglesia, no rechaza el simbolismo nupcial de la antigua alianza. Por eso la Iglesia es la esposa que recibe y comparte del todo la vida misma de Cristo. La alianza nueva es un maridaje perfectamente logrado en Cristo y en el Espíritu, entre Dios que recibe de nosotros la humanidad y nosotros que recibimos de Él la divinidad. Precisamente ahí está el fundamento de un ministerio completamente específico y que se puede llamar sacerdotal en el verdadero sentido de la palabra. En efecto, esta comunicación sorprendente entre Cristo esposo y la Iglesia esposa define a la Iglesia de Jesucristo. La comunicación nupcial de su vida, el abandono de su ser entero en manos de su Iglesia para que nosotros viviéramos del Espíritu, qué mayor abandono que entregar su propio cuerpo y sangre para ser administrado por las manos humanas del sacerdote. Vamos, ¿no? Entonces, esta entrega es el valor mismo de la Iglesia y su identidad. Sin embargo, la profundidad de este don no debe llegar a enmascarar la identidad del donante, Cristo. El amor a la esposa no debe anular la personalidad del esposo. Aplica también para la vida matrimonial, anoten eso, chicos. La completa comunidad de bienes entre Cristo y su Iglesia no tiene que dar lugar a un oscurecimiento progresivo de Cristo. La Iglesia que administra los bienes de su esposo no debe acabar cubriéndolo con un velo o, peor aún, suplantándolo poco a poco. La Iglesia realmente ha de saber siempre que las riquezas de que dispone en provecho de ella y de la vida del mundo no son otra cosa que los bienes y la persona de su esposo, Cristo. De ahí la necesidad para ella de poseer en su carne y en su cuerpo, como sociedad única en el mundo, el signo irreemplazable de que todo lo que posee lo recibe de Él. Así pues, como Cristo no puede aparecer en persona y afirmar su presencia y su acción insustituibles, se necesitará en la Iglesia un reclamo visible y eficaz a la dependencia absoluta y vital respecto de su esposo. El sacerdocio ministerial es este reclamo o signo. Quinto aspecto: la dimensión antropológica. Ambos sexos están diferenciados en razón de su misión única dentro del orden de la creación. En dicho orden, tanto el hombre como la mujer poseen en su particular condición sexual cada uno un significado especial. Son complementarios, pero diferentes, no intercambiables. El varón representa a Dios en su trascendencia y la mujer simboliza la creación. Sin embargo,
mientras que la realidad del hombre no concuerda plenamente con lo que representa, ya que evidentemente el hombre no es Dios, la función de la mujer como cooperadora íntima en la divina obra es perfectamente compatible con lo que simboliza. La maternidad es la hermosa e irreemplazable misión de la mujer. Es su honroso lugar en el orden de la creación y que nadie podrá ocupar sino ella. La consideración de este quinto punto nos hará ver la enorme, irreemplazable, inefable importancia de la mujer en el orden de la creación. Y lejos de ser esta exposición una especie de argumento machista que busca denigrar a la mujer y fortalecer las raíces del patriarcado, lo que terminaremos viendo y experimentando es maravillarnos del rol que Dios ha dado a la mujer en la creación. El Hijo de Dios se hizo hombre, con miras a ilustrar la imagen del Padre Celestial, cara a cara con el hombre, y por así decir la representación oficial del género humano ante Dios. Para la Iglesia Católica, un sacerdote es un representante con dos funciones. Representa a los hombres ante Dios y representa a Dios ante los hombres. Esto se destacaba más en la liturgia anterior al Concilio Vaticano II, cuando el sacerdote de espaldas al pueblo se dirigía a Dios en nombre del pueblo. Cuando está de frente se dirige a nosotros en nombre de Dios. La liturgia ha cambiado porque los tiempos han cambiado y muchas veces la comprensión de los signos se perdió cuando, no sé si por falta de formación, tal vez parte del pueblo católico entendió que el sacerdote, por estar de espaldas al pueblo, era como marginar al pueblo, ¿no? Entonces la liturgia fue cambiada, ¿no? Pero la esencia se mantuvo, se modificó el lenguaje sin alterar la esencia, se trató de hacer, o se hizo más comprensible al lenguaje del hombre moderno, ¿no? Para seguir comunicando la trascendencia de las realidades eternas, ¿no? La nueva misa, si bien tiene menor simbología que la anterior, sigue siendo santa y proviene de Dios, y es hermosa. Todas las misas a lo largo de la historia siguen siendo el único sacrificio de Cristo, y toda celebración litúrgica de la Eucaristía sigue siendo perfecta en su temporalidad, expresando una realidad eterna. Esto puede ser que no le guste a nuestros amigos más tradis, o lo que dije de la misa tridentina no le guste a nuestros amigos más liberales, más progres, pero a fin de cuentas son nuestros gustos y preferencias que no definen verdades eternas, sino que si Dios, a través de su Espíritu Santo, ha decidido guiar a la Iglesia para adoptar ciertas formas que permitan revelar y transmitir el designio de Dios, el plan salvífico de Dios y el inmenso amor que Dios nos tiene, adaptándose al lenguaje del hombre de cada tiempo, es decisión de Él, y Él sabe por qué lo hace. Cierro este involuntario paréntesis, ¿no? Y volvemos. ¿Hay acaso algún inconveniente en que una mujer se dirija a Dios en nuestro nombre? Absolutamente ninguno. Sin embargo, consideramos que lo inadecuado radica en la posibilidad de realizar la segunda función. Para la Iglesia, el sacerdote tiene la misión de ser otro Cristo en la tierra, no otra Crista, ¿no? De actuar en nombre de aquel Hijo de Dios que quiso nacer varón para mostrarnos al Padre y para ser el esposo de la Iglesia, ¿no? Si la mujer pudiera ser ordenada sacerdote, entonces podría hablarse indistintamente de Cristo como la esposa y de la Iglesia como el esposo, y viceversa, y podría tratarse de que sea el cabezo y la cuerpa. Entonces estamos perdiendo todo el sentido, ¿no? Estamos perdiendo todo el sentido. Ahora me dirán, oye, pero por cierto, no tendría nada de malo hablar de Cristo como la esposa y de la Iglesia como el esposo, ¿no? Nuevamente, volvamos al tema de la lógica, ¿no? Lógica racional, irracional, suprarracional. Desde la simple lógica, no tendría nada de malo. Sin embargo,
ya no sería cristianismo. Pues los cristianos creemos que Dios mismo nos enseñó cómo debíamos hablar de Él. Es Cristo, no Cristina. Entonces, si es Cristo y no Cristina, el sacerdote es hombre y no mujer. Además, el hecho de que el varón y la mujer sean iguales en dignidad, porque lo somos, no quiere decir que sus funciones sean intercambiables. En este ámbito, no somos unidades homogéneas, sino órganos complementarios de un cuerpo místico. Somos realidades y las realidades no se cambian. Hablando del tema de la maternidad, un hombre no puede dar a luz, pero no, que no es racional. Pero no puede, pues la realidad te dice que no puede. Hagamos más simple el trabajo de la mujer. Tratemos de que 9 mamás hagan un niño en un mes, sería más eficiente. Pero no puede, pues, es una mamá y 9 meses, ¿no? Entonces, la realidad simplemente, dato mata relato. La realidad está ahí para refutar cualquier elucubración que pueda parecer muy lógica, pero que se dé de cara con la realidad, ¿no? Entonces, hombre y mujer tenemos la misma dignidad, pero no somos unidades homogéneas, somos diferentes y somos órganos complementarios de un cuerpo místico. No todos somos cabeza, no todos somos mano, no todos somos dedo, no todos somos pie. Si decimos que tal distinción no tiene importancia, estamos diciendo que todas las imágenes masculinas carecen de inspiración divina y su origen es puramente humano. O aun cuando tengan esa inspiración divina, son arbitrarias y no tienen carácter esencial. Esto es intolerable. No solo no argumenta a favor de las sacerdotisas cristianas, sino que va en contra del cristianismo mismo y se basa en un concepto superficial de las imágenes. Si un niño aprende a dirigir sus oraciones a una Madre del Cielo, su vida religiosa será totalmente distinta a la de un niño cristiano. Estamos hablando simplemente de otra religión, que desde una concepción humana, una religión creada por un hombre para aproximarse a una divinidad que desconoce, evocando la imagen de una Madre Celestial, no tiene nada de malo y puede ser una intuición bastante buena, sí, mientras consideremos que las religiones son algo creado por el hombre para aproximarse a un Dios que no conocen, ¿no? Pero si Dios mismo ha venido y se ha revelado y nos ha manifestado la forma de dirigirnos a Él, las demás intenciones, por buenas que hayan sido en su momento, ante la revelación perfecta, simplemente pasan a ser expresiones religiosas de carácter inferior. No hay nada más discriminatorio que la verdad. Cuando la verdad está, todo lo demás es error, ¿no? Errores de buena intención, pero cuando la verdad se manifiesta, se tiene que seguir la verdad. Para un cristiano, también existe la unidad orgánica de la imagen y la comprensión en el alma y el cuerpo del hombre. La maternidad y la paternidad no son roles intercambiables, hermanos. Si Jesús hubiera nacido mujer, representaría algo así como un Dios madre, y no habría inconveniente en ordenar sacerdotisas, pero no fue así, pues. Sin embargo, lo decimos una vez más, esto no sería cristianismo. Estaríamos hablando de una religión distinta, quizá volveríamos al paganismo, la religión de la naturaleza, que en su modo, para los que no conocían a Cristo, fue una aproximación aceptable y que de algún modo, desde la ignorancia de la revelación, posee ciertos elementos de salvación para el que la vive de una manera honesta, si es que no te has encontrado con la verdad. Si te has encontrado con la verdad, o la aceptas o la rechazas, con las consecuencias que ello implica. Por otro lado, el tipo de igualdad, de acuerdo con el cual dos o más términos iguales son intercambiables, como en el caso de calculadoras, máquinas idénticas, etc., es una ficción legal entre los seres humanos para fines de legislación. Ficción que puede ser útil, sí, pero en la Iglesia no nos basamos en ficciones. El sexo fue creado, entre otros fines, para simbolizar las cosas ocultas de Dios. Una de las funciones del matrimonio humano es expresar la naturaleza de la unión entre Cristo y la Iglesia. No podemos tomar las figuras vivas y originarias puestas por Dios en nuestra naturaleza y moverlas de un lado a otro como figuras geométricas. Simplemente no nos corresponde hacerlo, no nos toca, no podemos. La igualdad de las personas busca constituir un mundo no completamente uniforme, cosa más aburrida, sino armónico y unido, contando con que varones y mujeres aporten sus propias dotes y dinamismo. Ahora bien,
pregunta profundamente lógica: ¿cuál es la misión de la mujer en la iglesia? Sí, como ya hemos visto, el sacerdocio ministerial refleja la imagen de Cristo, cabeza y esposo. La mujer cristiana entonces está llamada a reflejar en su persona y a revelar la identidad de la iglesia esposa, cuya suprema figura es María. Es de esta mujer que todo cristiano debe tomar el modelo para enfocar correctamente su propia relación como aquel, ante quien todos, varones y mujeres, desempeñamos el papel de esposa. Entendámoslo. El esposo en la tierra es esposo en la tierra ante su esposa. La iglesia, nosotros ante Cristo, somos la esposa. A ver, veamos algunas objeciones sueltas que puedan surgir por ahí. Según se dice, la Escritura no enseña que el sacerdocio deba estar reservado a los varones. Se afirma, por ejemplo, que San Pablo parece señalar como apóstol ilustre a Junia, junto con su marido Andrónico, Romanos 16:7. También se sostiene que la diaconisa Febe fue algo así como una responsable de la comunidad de Céncreas, Romanos 16, del 1 al 2. Veamos esos temas que son súper interesantes. A propósito de Febe, la palabra prostatis, usada solo aquí, no puede en el contexto designar al presidente o representante de una comunidad. Prostatis es patrona, pero aquí no puede entenderse en el sentido técnico jurídico de representante o presidente, sino de modo genérico figurado como quien ha ofrecido ayuda y protección a muchos miembros de la comunidad y al propio Pablo. Respecto de Junia, tenemos dudas porque algunos exégetas lo consideran como nombre de varón. Entonces, no estamos seguros de que Junia haya sido una mujer. Pablo escribe Junian, que podría ser tanto el acusativo singular de una mujer llamada Junia o Junia, como el acusativo singular del nombre masculino Junias, ¿no? Entonces, ahí no podemos pronunciarnos tan alegremente. Hay que verlo y entenderlo en el contexto y en la realidad posterior del cristianismo primitivo, que nunca se dio el caso de una mujer sacerdotisa, ni obispa, ni nada, ¿no? Ahora, en relación con el título apóstol, se reconoce a los apostoloi como enviados por una comunidad, no solo el título apóstol con mayúsculas que otorgó Cristo a sus apóstoles, sino que, también, principalmente quiere decir enviados. Entonces también son predicadores itinerantes del Evangelio. Todo enviado a predicar el Evangelio era un apostoloi. Apostoloi es plural. Desde este concepto amplio de apóstolos, Pablo desarrolla después el de apóstol, que presupone la visión del resucitado y que por tanto se restringirá después a los 12 y a él mismo. Ojo que decimos los 12 como un órgano colegiado, entendiendo que la iglesia fue desde sus inicios un órgano colegiado, pese a que los 12 no fueron 12, porque si contamos a Matías ya son 13 y a Pablo ya son 14. Entonces se entiende, siempre se ha hablado de los 12 como un órgano colegiado, y eso es algo que no debe despreciarse al entender y ver la historia del cristianismo primitivo. La frase preposicional en tois apostolois puede significar que son dignos de nota entre los apóstoles. El primer sentido significaría que Andrónico y Junia eran apostoloi. Este título no se confunde con la forma de referirse a los 12, oidódeca, ¿no? Hasta ahí creo que estamos claros. Ahora, ya, vamos a otra objeción. Más de uno acusa a la iglesia de minusvalorar a la mujer. Nada más lejos de la realidad. ¿Quién es la criatura exaltada por encima de toda criatura, salvo la naturaleza humana de Cristo? ¿Quién es la criatura humana más perfecta de todas? La criatura más perfecta de todas, María. Entonces, la iglesia, lejos de despreciar a la mujer, no se cansa de mirar su figura en María. De ella, mujer, madre, virgen, educadora, trabajadora, aprende el valor sagrado de cada vida humana, la semilla inédita de Dios, la fecundidad de la entrega total hasta la valentía de la cruz. La ilusión por cada persona, mezcla de esperanza y de esfuerzo, porque en cada persona ve siempre a su Hijo.
de qué gran tesoro se pierden nuestros hermanos separados por menospreciar la figura de María. De María, la Iglesia admira la paz de las cosas acabadas, del trabajo bien hecho, de los detalles, que son prueba última de la personalidad y la santidad, el trabajo bien hecho y los detalles. La Iglesia intenta situarse en el punto de vista de esta mujer para meditar en su corazón la palabra y los gestos en la historia, auténticos signos de los tiempos. Veamos el rosario, una oración puramente cristológica desde los ojos de María. Pues, de modo inefable, ella está presente en el encuentro de cada uno con Cristo. Hasta ahí estamos bien. Vamos a otra objeción. ¿Qué pasó con la igualdad de derechos? Bueno, cuando se pretende definir la estructura de la Iglesia con categorías políticas y resolver los problemas que en la Iglesia se suscitan comparándolos con los de los estados, se desemboca necesariamente en un callejón sin salida. Recordemos, la Iglesia es un cuerpo, es vertical, y el reino de Dios es un reino, no es una democracia, y la democracia no es la solución última a todos los problemas, sino es simplemente otro sistema de gobierno, ¿no? Con gente santa, gobernantes santos, pueblo santo, da igual si es una monarquía o una democracia, una monarquía representativa, una aristocracia. Lo que importa es la santidad, no el sistema de gobierno. Cerramos paréntesis y volvemos. Si buscamos comparar a la Iglesia con un Estado, llegamos a un callejón sin salida. Una cosa es la igualdad en la vida bautismal y otra es la estructura del ministerio sagrado, que en la Iglesia es objeto de una vocación, de un llamado, y no es un derecho inherente a la persona. No es que yo tengo el derecho de ser sacerdote, es una vocación, es Dios que te llama, y que te llama al sacerdocio, y que te llama a la vida consagrada, masculina, femenina, vida consagrada activa, vida de claustro, que te llama al matrimonio desde tu posición de hombre o mujer, o que te llama a la soltería desde tu posición de hombre o mujer. Es Cristo que te llama, no es un derecho que tú tienes. Ahora, ¿qué pasa si una mujer tiene vocación sacerdotal, se siente llamada por Dios? Querida, no la tienes, porque la vocación sacerdotal femenina no existe. Te puedes sentir llamada por Dios, pero lo que tienes que hacer es identificar llamada a qué. ¿No? Es ordenar nuestras vocaciones, es ordenar nuestras ideas, así como el amor puede ser confundido y hay que ordenar nuestros amores, ¿no? Pero yo tengo a mi esposa, pero a esta otra mujer yo la amo. Sí, pero ordena tus amores, compadre. Porque el amor esponsal está reservado solo a tu esposa. A otra mujer puedes amarla, como una hermana, como una amiga, como una colega, ¿no? Pero yo soy hombre y yo amo a Pepito. Ordena tus amores. No es un amor esponsal, no es un amor de pareja. Ámalo como a tu mejor amigo, ámalo como a tu hermano, ámalo como a tu compañero de armas. Pero porque tú sientas un amor no quiere decir que sea un amor esponsal. Ordena tus amores, ¿no? Del mismo modo, ordenemos las vocaciones. Puedes sentir un llamado por Dios al servicio. Lo tienes, es auténtico, pero no es un llamado sacerdotal. Una vocación en la Iglesia no consiste única ni principalmente en el hecho de que uno se presente como voluntario para una misión o que se sienta movido por un impulso interior. Aunque esta actitud espontánea se dé y con la mejor de las intenciones se crea sentirla como una llamada en el fondo del alma, la vocación no es auténtica, sino desde que la llamada exterior de la Iglesia la confirma. Por eso en la vida religiosa existe el postulantado, existe el noviciado y existen las ascensiones graduales de votos, en los cuales se va discerniendo si la vocación es auténtica y si no lo es, es la Iglesia misma la que te orienta a la vocación que te corresponde, porque la vocación no es el gran sacrificio que Dios pide de ti ni tu voluntariado. La vocación no es otra cosa que el camino que Dios tiene para ti, para que seas feliz y alcances la santidad. Recordemos que Marcos 3:13, Jesús llamó a los que Él quiso, no a los que lo buscaron. Con esto nos quiso enseñar que la vocación es iniciativa divina.
lo cual es particularmente aplicable a las de los apóstoles. Más tarde pudo decirles: no son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los he elegido a ustedes. Juan 15:16. Al ser objeto de una vocación expresa y gratuita por parte del Señor, el sacerdocio ministerial no puede ser reivindicado como un derecho, ni siquiera por parte de los varones, por si acaso. Sería un error reducir la no ordenación de las mujeres a una cuestión de injusticia. Tal punto de vista se justificaría si la ordenación fuese un derecho concedido por Dios a cada persona y si las potencialidades humanas de alguien, tu proyecto de vida, no pudiera realizarse plenamente sino con ella. No es así. En realidad, nadie, varón o mujer, puede arrogarse un derecho a la ordenación. Y dado que fundamentalmente es un ministerio de servicio, la ordenación no completa en modo alguno la humanidad de nadie, así que eso del proyecto de vida no va. Esta pretensión de derechos humanos en materia del sacerdocio revela una superficialidad de comprensión de lo sobrenatural, el gran mal de nuestros días, la superficialidad, la falta de profundidad, la cual se debe a la falta de silencio y a la falta de tiempo. Esta falta de comprensión de lo sobrenatural, de lo nuevo, indeducible y específico del hecho cristiano. Con esto queda claro que el sacerdocio no es una oportunidad y por lo tanto no es objeto de ningún derecho. A la luz de la teología, el sacerdocio no es un privilegio para nadie, sino que es expresión en cuanto a sacramento de la fidelidad histórica de la Iglesia a su origen, que precisamente en su estructura de carácter histórico es expresión concreta de la actuación de Dios en el hombre. Eso quiere decir que forma parte del papel de la mujer mantenerse al margen del poder en la Iglesia. Ese es un argumento que todos hemos escuchado y que es un argumento típicamente feminista. Poder. Uno de los equívocos principales en este tema del sacerdocio y la promoción de la mujer está en la relación que se establece entre sacerdocio y poder. No, señores, no hay poder acá. Sabemos que es absolutamente imposible hablar desde una perspectiva católica de la promoción de la mujer en el contexto del debate feminista, puesto que su noción de promoción está vinculada a nociones de fe, libertad y autoridad inadecuadas o falsas. Por si acaso, distingamos. Nosotros tenemos conceptos de fe, libertad y autoridad que difieren del discurso feminista. Entonces, no porque se use la misma palabra, nos estamos refiriendo exactamente a lo mismo. Desde el punto de vista feminista, que no es el punto de vista femenino, la fe nace y se define por la experiencia de las mujeres. La libertad está vinculada a la liberación de las realidades y responsabilidades del matrimonio y de la procreación, de maternar, como le dice el feminismo fuertemente impregnado de argentinismo, ¿no? Y la autoridad es considerada solo como poder, nada más lejos de la realidad que nos enseña la Iglesia Católica. Por eso las feministas buscan obsesivamente la posesión del poder y ven la ordenación de las mujeres como el medio de obtener una participación en la estructura de poder de la Iglesia Católica. Totalmente equivocado. Esta manera de pensar es totalmente equivocada. El magisterio no ejerce poder, sino autoridad. Hay una diferencia enorme. Enorme. ¿Cuál es esta diferencia? El poder es el ejercicio de una voluntad humana sobre la realidad para cambiarla o influir de algún modo sobre ella. La autoridad es la habilitación para discernir y definir la realidad. El magisterio no tiene el poder de cambiar la relación. Tiene solo la autoridad de discernir el pensamiento de Cristo y la verdad como Cristo la encarna y la revela. La idea de que el Papa o los obispos puedan permitir el divorcio, un nuevo matrimonio, bendecir las uniones homosexuales, el matrimonio homosexual, permitir la anticoncepción, el aborto, la ordenación de las mujeres y un sinfín de otros actos deseados hoy, se basa en la idea de que el magisterio, el Papa y los obispos ejercen un poder. No, señores, lo que tienen es autoridad. Ellos no tienen el poder de cambiar lo que Cristo ha revelado. También el Papa y los obispos están vinculados a la fe de la Iglesia como cualquier otro católico. El sacerdote, en la visión neotestamentaria, debe ser entendido a partir de Cristo crucificado.
el que lava los pies, el que dice mi doctrina no es mía, Juan 7:16. La inserción en el sacramento es por parte del candidato al sacerdote una renuncia a sí mismo por el servicio de Jesucristo. Donde el sacerdocio se vive de modo correcto, también eso resulta obvio, y la idea de una rivalidad desaparece por sí misma. Eso es plenamente evidente en los grandes sacerdotes. Pensemos en San Agustín, pensemos en el cura de Ars y en muchas figuras de sacerdotes de nuestro tiempo. El Padre Pío, San Alberto Hurtado, San Juan Pablo II, el propio Benedicto XVI. Y probablemente podamos dar testimonio de muchos otros santos sacerdotes que aún viven, que nosotros conozcamos de nuestra experiencia personal. La lógica de las estructuras de poder mundanas no es suficiente para comprender el sacerdocio. El sacerdocio es un sacramento, no es una modalidad social organizativa, no es un cargo, no es una gerencia. No puede entenderse con los criterios de la funcionalidad, del poder de decisión y de la conveniencia práctica. Solo puede entenderse a partir del criterio cristológico que le confiere la naturaleza del sacramento, como renuncia al propio poder por obediencia a Cristo. Todo ello sin que se dé inferioridad de la mujer, cuya presencia y misión en la Iglesia, aún sin estar ligada al sacerdocio ministerial, es absolutamente necesaria, como lo atestigua ejemplarmente la figura de la Virgen María. ¿Podemos decir que entonces no hay nada válido en el reclamo de las feministas a la Iglesia Católica? Desde luego que sí. Algo de válido siempre hay. No hay, como dijo Santo Tomás en su momento, no existe el error absoluto. Detrás de todo error siempre hay algo válido. Es por eso que puede prender el error. Las feministas siguen recordándonos ciertas incongruencias de la concepción católica, no solo sobre la mujer, no por defectos en la revelación, no por fallas de la Iglesia, sino por limitaciones humanas, ¿no? Entonces, estas incongruencias son recordadas por los reclamos. Si bien pueden ser infundados los reclamos, pero nos llevan a pensar, ¿no? Y también en la importancia del carácter femenino de la nueva alianza establecida por Cristo. Esta fue inaugurada por María en la Anunciación y consiste en último término en la unión esponsal de Cristo y la Iglesia. Efesios 5:32. Recordemos siempre este pasaje para la vida sacerdotal, para la comprensión del misterio de Cristo y la Iglesia y para la comprensión de nuestros propios matrimonios. Jesús es el único mediador de la nueva alianza. Eso lo tenemos clarísimo. Pero esta implica una relación de reciprocidad e interdependencia entre Él y María en su misterio terreno. Y una relación de reciprocidad e interdependencia con la Iglesia después de su ascensión. Tanto María como la Iglesia tienen la tarea de llevar a Cristo al mundo, una en su vientre y la otra en su vida diaria y a través de los sacramentos. La relación de Jesús con la Iglesia, como la vid con los sarmientos, recordemos Juan 15, pone de manifiesto que si no puede existir la Iglesia sin Cristo, tampoco puede existir una presencia efectiva de Cristo en el mundo sin la Iglesia. Obviamente no estamos diciendo que no exista Cristo sin la Iglesia porque Cristo es Dios, ¿no? Pero estamos hablando de una presencia efectiva en el mundo, en este mundo lleno de seres humanos que percibimos realidades sensibles y a través de ellas llegamos a las realidades eternas. No puede existir esta presencia sin la Iglesia. ¿Por qué? Porque son los sarmientos y no la vid los que dan fruto. Por eso, la promoción de la mujer depende de una lectura correcta de la relación Cristo-Iglesia y está ligada en forma irrevocable al aspecto mariano eclesial de la nueva alianza y de la fe católica. Esto significa, ante todo, que la auténtica promoción de las mujeres se funda en una comprensión verdadera de la fe de la Iglesia. No favorece a esta causa ni el rechazo feminista de la fe católica tradicional, ni las inadecuadas teologías que ignoran el gran significado del carácter mariano eclesial de la nueva alianza. Rechazar o entender mal la fe de la Iglesia significa hacer lo propio con el papel femenino de María y de la Iglesia en relación con el papel masculino de Jesucristo en el ámbito de la alianza. Es trágico que mucha gente, feministas incluidas, considere la identificación de la mujer con la casa, el matrimonio, la familia y las relaciones personales como un rebajamiento. No es así. San Juan Pablo II, ha dicho que las mujeres tienen una prioridad especial en el orden del amor. Y sabemos que el amor es la esencia misma de Dios
solo el amor permanece. Entonces, que las mujeres tengan una prioridad especial en el orden del amor es tremenda afirmación. Esto lo podemos ver en Mulieres Dignitatem 29. No puede haber nada humillante en eso, si consideramos que Dios es amor. Ha dicho también que el futuro de la humanidad pasa a través de la familia. Veamos Familiaris Consortio 86. Por tal razón, las mujeres en la visión católica de las cosas no están en la periferia, sino precisamente en el centro de la realidad, tanto de la creación como de la redención. Hablemos un poco de María como modelo de mujer. Pensar en la figura de María como modelo de mujer es, en el fondo, impresionante. A la mujer le debería llenar de orgullo el saber que la Virgen Madre María es el lugar privilegiado en el que Dios puede y quiere ser recibido en el mundo. Existe una íntima continuidad entre la primera encarnación de la palabra de Dios en María y su venida siempre nueva a la iglesia que lo recibe. Este, y solo este, es el decisivo acontecimiento cristiano. Y mientras haya hombres en la iglesia, tengan o no un ministerio eclesial, tomar parte en esta amplia feminidad de la iglesia mariana. En María existe ya la iglesia real y ciertamente completa, mucho antes de que existiera el ministerio apostólico. Este ministerio, en su representación, sigue siendo secundario e instrumental, precisamente por la deficiencia de quien lo lleva, Pedro y sus sucesores. Está constituido de tal modo que esta deficiencia no afecta esencialmente a la gracia transmitida. Quien posea el ministerio debe intentar eliminar en lo posible esta deficiencia, aprendiendo a vivir y a pronunciar mejor el fiat de aquella que no tuvo deficiencia, María, al Dios Trinitario. Existe la posibilidad de crear nuevos ministerios adaptados a la naturaleza y a las cualidades de la mujer. Se ha hablado de esto muchas veces. ¿A qué nos referimos en concreto? Existen numerosos ministerios que convendrían mucho más a la naturaleza y a las dotes de la mujer. Imponerle una forma masculina no es respetar su dignidad específica. Se podrían crear ministerios que correspondan a su naturaleza y carismas y que serían de gran utilidad a la iglesia, tranquilamente. En la iglesia podemos hablar de dos líneas ministeriales: la apostólica y petrina, en el orden del sacerdocio sacramental, y la mariana, de la maternidad espiritual, la contemplación, nada más sublime que eso, y la intercesión. Hay que mirar este perfil mariano de la iglesia para descubrir en profundidad el papel de la mujer en ella y su posible ministerio. Este vínculo entre los dos perfiles de la iglesia, el mariano y el petrino, es estrecho, profundo y complementario. Aunque el primero sea anterior en el designio de Dios y en el tiempo, el mariano, así como más alto y preeminente, más rico de implicaciones personales y comunitarias para cada vocación eclesial. La tradición católica es rica en todas estas formas de ministerio de la mujer, y el Espíritu Santo podría revelar otras, acordes a las necesidades de nuestro tiempo. ¿Cuántas mujeres a lo largo de la Iglesia han ejercido este ministerio de la maternidad espiritual, de la contemplación y de la intercesión? ¿Cuántas comunidades y movimientos descubren hoy este ministerio de la mujer religiosa o laica que, sin ser el sacerdocio sacramental, está al servicio de Cristo y de la iglesia de hoy, en la línea mariana del ministerio? Es imprescindible conservar y desarrollar en la iglesia, que es madre, por eso hablamos de la madre iglesia, el carácter de feminidad que le es esencial. Visto de esta forma, es comprensible y muy motivador el papel que puede desempeñar la mujer en la iglesia. En su naturaleza mariana, como virgen, esposa y madre, se debe buscar la fuente de las vocaciones y de los ministerios para las mujeres al servicio de la iglesia. Resulta significativo ver cómo las comunidades eclesiales, como por ejemplo los anglicanos, que se han orientado más hacia la consagración pastoral de las mujeres, son las que menos conocen la vida monástica o religiosa. Por eso ordenan sacerdotisas y obispas, ¿no? Porque han perdido completamente esta riqueza del corazón de la iglesia, que es la vida monástica y la vida religiosa. Por el contrario,
para la Iglesia Católica. Profundidad, repito, profundidad. Este es un campo inmenso en el que florecen los ministerios femeninos al servicio de la Iglesia. Ofrecen hoy a las mujeres, tanto vírgenes como madres de familia, nuevas posibilidades de vocaciones y ministerios. A la luz de la naturaleza mariana de la Iglesia, madre espiritual, se pueden determinar en gran número vocaciones y ministerios propios de las mujeres. El ministerio de la mujer está caracterizado por la maternidad espiritual, sagrada, hermosa e irreemplazable. Acogida, discernimiento espiritual, consejo, la vida contemplativa y el combate espiritual de la intercesión, porque la intercesión es un combate espiritual, el orar por el mundo, el orar por nuestros hermanos, el reparar los pecados y las ofensas cometidas a Dios, es un combate espiritual inmenso, intenso y de grandísima importancia. No lo perdamos, no lo perdamos. Estos son dones específicos de la mujer cristiana que la pueden llevar a ejercer un verdadero ministerio de animación, una palabra muy carismática y muy evangélica dentro de la Iglesia. Esta palabra es mucho más profunda de lo que a veces el significado superficial que podamos atribuirle nos pueda llevar a pensar, porque animación viene de ánima, viene de alma, viene de justo insuflar el alma, ¿no? Entonces este ministerio de animación es el ministerio de dar alma dentro de la Iglesia, y pocas cosas hay más hermosas y más importantes y más profundas que esta. ¿No podría desarrollar cada vez mejor el ministerio catequístico e incluso el de predicación sin olvidar por ello la enseñanza teológica? Creemos de todo corazón que sí, y por el bien de la Iglesia esperemos que así sea. No intercambiemos los roles, no buscamos intercambiar los roles, sino que descubramos la riqueza, la belleza y la profundidad que hay en cada uno de ellos. De esta manera comprenderemos mejor y viviremos mejor nuestra fe y seremos mejores órganos, miembros de este cuerpo, más funcionales y más útiles a nuestra Santa Madre la Iglesia. Y finalmente la comprensión de las distintas vocaciones y la comprensión de la vocación propia será lo que nos llevará a la santidad. Espero que este video te haya sido de utilidad. Difúndelo, compártelo, porque es importante pensar en estas cosas. Que Dios te bendiga.